Buenos días, estimado doctor. Vamos a hablar de lo que son la clasificación de los bienes. Los bienes se clasifican en bienes corporales e incorporales. Como bienes corporales son los que tienen un ser real o existencia física que pueden ser percibidos por los sentidos. Como ejemplo, tenemos un carro, una mesa, un libro, etcétera. Los bienes incorporales, en cambio, son los que consisten en meros derechos. No tienen un ser real o tangible y por ello no podrán ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, los créditos, las hipotecas, el usufructo, ¿sí? Los bienes muebles, según el artículo 585 del Código Civil, muebles son los que se pueden transportar de un lugar a otro, o sea, moviéndose por sí mismos, como los animales, que por eso se llaman semovientes, o también que se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas, por ejemplo, un sillón, etcétera. Un sillón, una mesa, una impresora, una computadora, que son bienes muebles. Los bienes inmuebles, según el artículo 586 del Código Civil, son, por ejemplo, fincas o bienes raíces, son cosas que pueden transportarse, no pueden transportarse, por decir, de un lugar a otro, como las tierras, las minas y las que se adhieren permanente a ellos, como los edificios, los árboles, son bienes inmuebles que no se pueden mover. Los árboles, en ese caso, podemos decir que son inmuebles y están adheridos a la tierra. Pero si son plantitas que están dentro de una maceta, llegarían a ser bienes muebles que los podemos transportar, ¿ya? Los bienes fungibles, que son aquellos bienes que pueden ser sustituidos por otro de la misma especie, calidad y cantidad, sin que se altere el valor económico de la transacción. Por ejemplo, la leche, el agua, etcétera. Los bienes no fungibles, en cambio, son únicos e irreemplazables. Cada uno posee características diferentes, distintas, que las hacen únicas y por lo tanto no pueden ser sustituidas por otra de la misma especie sin una pérdida significativa del valor. Por ejemplo, las pinturas, las reliquias, los monumentos, ya esos no podemos, no los podemos ni dividir sin que ellos pierdan su valor, ya. Bienes consumibles son las cosas usadas a su destino, desaparecen de la esfera jurídica de la persona que las usa, siendo susceptibles de destrucción por el primer uso que a ella se le hace. Por ejemplo, la gasolina, el diésel. Los bienes no consumibles son cosas que soportan usos más o menos prolongados sin perder individualidad. Algunos, por ejemplo, son las prendas de vestir, los zapatos. Si esto los usamos de forma permanente, rápidamente se acaban, pero si los hacemos de forma intermitente, tendrán una mayor durabilidad. También tenemos los bienes divisibles y los bienes indivisibles. Son divisibles las cosas con posibilidad de ser separadas por partes, sin que pierdan su estructura. Por ejemplo, es divisible un quintal de arroz. Lo podemos dividir en libras y después si lo volvemos a juntar, no pasa nada. O sea, no va a perder su valor económico ni su estructura. Por ejemplo, $100. Si $100 dividimos en 50 y 50 y lo volvemos a juntar, igual llega a ser $100. O sea, no va a perder, hay cómo dividirlo y no pierde su estructura. Los bienes indivisibles, en cambio, son indivisibles físicamente, es decir, un animal vivo es intelectualmente indivisible, lo que la ley impide división en cuotas también, como por ejemplo las servidumbres o el patrimonio familiar. Los bienes genéricos son cuando se las designa expresando los caracteres comunes. Cuando menos caracteres comunes se mencione, más extensa será el género. Por ejemplo, una silla de color plomo. No le vamos a poner más características que es de tal medición, no. Solo se dice una silla de color plomo. Se acabó, hasta ahí. Entre menos caracteres, mejor. En los bienes específicos, en cambio, es diferente porque ahí es cuando es un bien específico cuando la determinación es mayor, ¿ya? Que permite ser individualizada. Por ejemplo, un lote de terreno con sus respectivas dimensiones y linderos. Por ejemplo, decimos, este lote de terreno lindera por el norte con tal, por el sur con tal, por el oeste con tal, de tal lado a tal lado. Entonces tiene más especificidad. Los bienes nacionales de uso público, según el artículo 604 del Código Civil, son aquellos cuyo uso está destinado a todos los habitantes de la nación. Ejemplo, las calles, las plazas, los puentes, los caminos, el mar adyacente y sus playas, los nevados perpetuos y las zonas de territorio todas a gran altura.
Los bienes del Estado, según el artículo 605 del Código Civil, son bienes de Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño, cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes. Como conclusión, podemos decir que la calificación de los bienes es un instrumento esencial para comprender la naturaleza jurídica de los tipos de bienes y para establecer las normas que regulan estas relaciones. La clasificación permite garantizar la seguridad jurídica, proteger el interés general y facilitar la convivencia social. Eso es todo, estimado doctor. Muchísimas gracias.